Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo aquí al canal. Pues otra vez hablando de temas interesantes. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial para hablar de motos. Unas motos pues que, bueno, espero que hoy podamos aprender algunas cosas interesantes de la mano de aquí del compañero del Cajón de Grison, amigo Juan Ortiz, ¿verdad? El mismo, aquí saludos El de la mismo que trinchera. viste y calza, ¿no? El mismo que viste y calza, sí. Pues hoy tenemos un tema muy interesante, Juanjo, gentileza también, pues ¿por qué no? Decir que tanto tú como yo, pero sobre todo tú que has estado más contestando a la gente uno por uno, pues yo creo que deberíamos un poco dedicar el vídeo a la gente que lo propuso, ¿no? Sí, claro. A Xavier Montes, a Francisco Javier Fernández. ¿Viste a alguien más que hubiera hablado de...? Sí. También tenemos a Ángel Sánchez y José Antonio Osorio. Que propusieron el tema este de tocar el tema de las motos, que será en dos partes, y hoy hablaremos de tres motos en concreto y una pequeña explicación que os haré al principio, y en el próximo vídeo pues hablaremos de algo más, ¿no? Aparte de las tres motos que hayamos pensado. Perfecto. Luego, si no vemos que nos da tiempo, al final del vídeo daremos una pequeña sorpresilla también hablando de motos, precisamente. Vale, pues perfecto. Pues sería interesante poder empezar hablando de que a comienzos del siglo XX el mejor vehículo que se encontró para sustituir al caballo, pues precisamente fue la moto. Y que, bueno, sí, aparentemente, pues lógico, es un vehículo muy frágil, muy desprotegido, pero que ofrece una serie de ventajas al ejército, pues realmente interesantes como son la velocidad y la agilidad. Un papel fundamental tuvo la moto en las dos guerras mundiales, en la primera y en la segunda, y puesto que prácticamente todos los países la usarían de una manera u otra. Y una cosa que me hizo mucha gracia, porque además esto es creación del amigo Juanjo, pues es que en 1916, en Estados Unidos, o el ejército de Estados Unidos, en la expedición punitiva dirigidas por el general Pershing, pues contra los revolucionarios de Pancho Villa, pues se enfrentaron las motos norteamericanas contra los caballos mexicanos. ¿Es así? Efectivamente, sí. Ahí Y fue donde fue, digamos, el primer uso militar importante de la motocicleta. En los Estados Unidos, junto a la guerra estadounidense contra los mexicanos, contra Pancho Villa. Sí, sí, sí. sí. En la Primera Guerra Mundial ya digamos que hay el mayor despliegue en operaciones de combate, unidades de infantería y motorizadas o movilizadas en moto, patrullas de reconocimiento, seguridad y mensajería. Unidades médicas para evacuar heridos en sidecar bueno, llevar un poco de todo al frente como municiones y medicamentos, de manera limitada, pero bueno, un tema realmente interesante a poder destacar. Y a la segunda, pues ya también ofrece un papel de apoyo, menos directo como vehículo de combate, motivado también en gran medida por el impulso del moderno armamento que aparece en los años 40, y muy útil para agilizar la comunicación y para transportar también personas, aunque fácil de detectar. Tras las dos contiendas no se volvería a usar el vehículo, digamos, de forma masiva, o sea, la moto, y en los últimos años pues sí que ha habido un cierto resurgimiento en operaciones especiales en Oriente Medio, incluso en motos eléctricas, porque es una de las cosas que sí que he leído en varios foros y sobre todo de tema militar, que bueno, el uso de la moto eléctrica en el ejército y sobre todo en operaciones especiales cada vez tiene más peso, precisamente porque no hace ningún ruido. Y bueno, un poco lo Eso de, que... precisamente eso que comentas de lo de no hacer ruido es un elemento muy importante. Sí, sí, Porque sí, sí. claro, una son las operaciones especiales y sobre todo las llamadas operaciones de comando, lo importante es el silencio, ¿sabes? Hombre, no tienen ni la rapidez a lo mejor que puedan tener las motocicletas de motor de explosión, pero sí cumplen muy buena finalidad. Incluso se pueden lanzar aerotransportadas por paracaídas, por ejemplo, en la que no se necesita ningún otro tipo de transporte para llevarlas al punto de combate. Y eso yo creo que es una cosa muy a tener en cuenta en el uso de la motocicleta, claro. Sí, sí, ya ves tú que además el tema eléctrico cada vez está cogiendo más relevancia y bueno, es un vehículo pues que sí que tendrá su futuro, se supone, vaya, en este tipo de operaciones. Y Ujú. después hablábamos pues que Alemania tenía la DKV, la Zundap, la NSU y la BMW, Italia la Moto Guzzi, Benelli y Ginera,
Gran Bretaña, Triumph, Royal Enfield, BSA y Norton. Estados Unidos, principalmente, hablo. Harley Davidson y la Indian. Y Japón, la Ryuko, la URSS, la TIF y la IMZ. Y Francia, la Gnome Enron y la René Gillette. Aunque también fabricaron esta clase de vehículos Polonia, Holanda, Dinamarca, Bélgica y Austria. No sé, ¿por cuál empezarías tú? Pues yo empezaría, por una que es, yo creo que posiblemente sea una de las más favoritas de todo el mundo, que es la BMW R75, que es la archiconocida utilizada por el ejército alemán, aunque no la única, digo, no solamente la única BMW, utilizan otro tipo de modelos de la BMW y también utilizaron mucho la Zunda. Sí. Pero quizás, bueno, pues una de las más emblemáticas es la BMW R75, que fue utilizada sobre todo en el frente del este y también utilizó en el norte de África, el Afrika Korps, lógicamente pintada con los colores del desierto, y luego en el resto pues generalmente utilizaban los colores típicos que utilizaba la Wehrmacht, ¿no? Los colores grises o esos azules grisáceos que utilizaban el ejército alemán. Porque si es curioso, te puedes observar que los alemanes, los colores verde oliva o los khaki que utilizaban otros ejércitos son relativamente poco habituales. Si los hay, se ven en los camuflajes, pero no son demasiado utilizados, ¿no? Y esta motocicleta tiene una peculiaridad, porque esta motocicleta está diseñada como moto con sidecar, o sea, está diseñada así desde el principio. Parte de un modelo anterior, que creo que es la R71, aunque puedo estar equivocado, pero de un modelo anterior, bueno, ahí ya se empezó a diseñar una moto dentro de las especificaciones que hacía el ejército alemán. Inicialmente fue la Luftwaffe la primera que lo pidió para sus unidades paracaidistas, los Fallschirmjägers, porque ellos querían un vehículo compacto, todoterreno, pero el problema es que no tenían tampoco transportes aéreos lo suficiente buenos amplios para poder meter determinados vehículos. Se empezó a diseñar esta motocicleta con sidecar para ellos, pero incluso al final se acabó descartando. Y sí empezaron a utilizar esas motos archiconocidas también, que no son motos en realidad, que son las Kettenkraft, ¿no? Las motos con orugas, ¿no? Bueno, pues más en el siguiente vídeo hablaremos de ellas, porque es un vehículo bastante peculiar, tan peculiar como que solo los alemanes la llegaron a utilizar. Es curioso, ¿eh? Los únicos que lo hicieron, pero se creó inicialmente para las tropas paracaidistas, aunque luego tuvo muchísimas otras utilidades posteriores, pero inicialmente para los grupos paracaidistas de la Luftwaffe. O sea que es muy curioso. Y bueno, decir también que la BMW es una motocicleta que se fabricó prácticamente durante toda la guerra. Empezó a fabricarse en el 41 y se fabricó hasta el final de la guerra. Se llegaron a construir en torno a unas 18.000 unidades. Prácticamente todas eran con sidecar. Lo que pasa que, bueno, el diseño, una de las cosas que se pensó es hacer el diseño de tal manera que se le pudiera quitar el sidecar. De hecho, el sidecar se podía desmontar con cierta facilidad, estaba sujeto por una serie de tornillos que eran fácilmente accesibles y además, de hecho, el diferencial que llevaba la transmisión al sidecar, porque estas motos llevaban transmisión también a la rueda del sidecar, se podían quitar con relativa facilidad y la moto se podía seguir utilizando como una moto normal. Lo que pasa es que como inicialmente era una moto con sidecar, tenía un problema en la horquilla delantera. Y es curioso porque cuando empecé a investigar este detalle no lo conocía. La horquilla no estaba diseñada como una motocicleta convencional. O sea, ¿no? Cualquiera que sea motero lo sabe. En una motocicleta convencional no se gira simplemente porque giras el manillar, sino porque tumbas la moto y al tumbar la motocicleta haces el giro. O cuando tú simplemente giras el manillar, provocas el tumbar la motocicleta. Totalmente. No estaba pensado en esa manera, de tal manera que simplemente girabas el manillar y giraba la moto. Entonces, ese efecto de tumbada no se hizo. Se tuvo que modificar la horquilla de la BMW R75 precisamente para que si se fabricaba sola, que se hicieron algunos modelos sola, o bien se le quitaba el sidecar, en este caso, pues pudiera funcionar como una moto sola. Porque si no, sería bastante difícil girar la motocicleta si la moto no tiene la horquilla colocada de tal manera que permita tumbar para girar la moto. Quien es motero sabe de lo que estoy hablando. Por eso es muy importante lo que nosotros tenemos en cuenta, o sea, lo que es la inclinación de la horquilla. Una horquilla recta lo que hace es simplemente pivota de un lado a otro. La horquilla tumbada es la que facilita el giro en el manillar de una motocicleta o de una bicicleta. Entonces esa inclinación se tuvo que modificar.
Como también, por ejemplo, se tuvo que en los primeros prototipos fallaba, es la suspensión delantera, que no es una suspensión bastante moderna para la época, que es un tipo de suspensión telescópica, como la que se utiliza actualmente en las motocicletas, incluso era hidráulica, y se tuvo que reforzar porque sufría daños. Cosa que, por ejemplo, la competencia, la otra motocicleta también muy típica de alemana, que era la Zundap, pues no tenía ese problema, pero claro, tenía otro sistema de suspensión distinto, diferente al que tiene la BMW. Atrás en la rueda no llevaba suspensión, la rueda trasera sí llevaba el Sidecar, una suspensión por ballestas. Pero aún así era una moto muy robusta, y muy, muy manejable. Muy, muy manejable. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, pues utilizaba la rueda, también como te comentaba, la rueda del Sidecar iba unida a la rueda trasera, con lo cual era lo que se dice un 2x3, quiere decir, dos ruedas de tracción tiene 3 ruedas, 2 ruedas con tracción, ¿no? Sí. Y se podía acoplar y desacoplar si era necesario la tracción esta, ¿no? Porque llevaba un tipo de diferencial autoblocante, ¿no? Y la moto esta además tenía una gran capacidad, o sea, el motor tenía bastante potencia y era capaz de subir pendientes del 45%, o sea, estamos hablando de una pendiente bastante pronunciada. Era capaz de vadear incluso medio metro de agua en el río, ¿sí? Y luego, bueno, pues ya hemos visto muchas veces que incluso en el Sidecar, llevaban para poder llevar a una ametralladora. Como se habrá visto, bueno, cosas que se ven en muchísimas películas, ¿no? Que se montaban las MG en el Sidecar, lo que convertía la motocicleta en un medio no solamente de transporte, sino también como medio ofensivo o de defensa, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Que los alemanes lo utilizaron también como medio de ataque. O de avanzadilla, de unidades motorizadas de avanzadilla más rápidas, y se utilizaba también como, digamos, como vehículo ofensivo, cosa que, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, no existían unidades propiamente ofensivas que utilizaran la motocicleta, ¿no? Aunque aquí la motocicleta se utilizaba para llevar oficiales a puestos de control, para reconocimiento, para llevar munición, un montón de cosas. O sea, los alemanes le dieron una vida a las motocicletas increíble, o sea, las supieron aprovechar muchísimo. Le dieron una gran capacidad de trabajo a las motocicletas. O sea, tanto es así que se fabricaron, como te he dicho antes, en torno a 18.000 unidades, y estamos hablando de la R75, sin contar otro tipo de modelos de motocicletas de otras marcas, bien como de la BMW, como de la Zundap, por ejemplo, que fue la que al final venció, que se acabó fabricando, porque hay una cosa muy curiosa también. Está la Zundap, que es la KS750, es algo era más económica de fabricar, era incluso tan robusta como puede ser la R75, y lo que se hizo para intentar unificar un poco conceptos, en vez de tener dos motos iguales o de características similares con Sidecar, porque ambas son motos con Sidecar, lo que se hizo fue, a partir de 1942, un modelo híbrido de las dos. ¡Ostras! Entonces, como la Zundap era más económica y tal, se montaba la Zundap y el Sidecar era el utilizado por la BMW. De tal manera que básicamente muchas de las que uno ve que es moto Zundap, el Sidecar es un diseño y fabricación básicamente de BMW, ¿no? Entonces se hizo un poco esa mezcla, ¿no? Y es la BW 43, que es como se la conoce. ¿Se adaptaba el Sidecar también a la Zundap como con tracción también y todo? Sí, se hizo un tipo de adaptación y al final se vio, pues claro, es que era más barata fabricarla. No sé exactamente la diferencia económica, pero se vio que la Zundap era quizás daba más posibilidades, ¿no? Aunque básicamente las características de ambas motocicletas son muy similares, ¿no? Pero, por ejemplo, el sistema de suspensión que lleva la Zundap es distinta al de la R75 y pues les gustó más el sistema de suspensión que utilizaba la Zundap que el que utilizaba la R75. Pero, por otro lado, es la cuestión económica.
Quiere decir, si yo a lo mejor con puedo fabricar 3 fundas, perdón, por el precio de 2 BMWs, pues oye, mira, pues tengo 3 motos en lugar de 2. Bueno, pues al final incluso hasta BMW estuvo dispuesta aunque siguió fabricándolas, pero en menores unidades, estuvo dispuesto incluso a fabricar bajo licencia las mismas fundas en sus factorías. Lo que pasa es que BMW fabricaba, además de las R75, otros modelos, o sea, se fabricaban otra serie de modelos dentro de la marca que también utilizaba el ejército alemán. O sea, no solamente fabricaba la R75, pero fabricaba otro tipo de modelos. Y luego es curioso también, otra cosa curiosa es que en España, en el año 43, se recibieron 750 motos de estas. Por medio de algo parecido a lo que se llamaba el préstamo y arriendo que se utilizó Estados Unidos con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pues hay un programa similar que se llama el programa BAR, que es una especie de ayuda de la Alemania nazi a España. Claro, estamos hablando de la posguerra, etcétera, tal y cual. Sí. Bueno, pues, llegaron aquí unas 750 motocicletas de estas en el 43. ¿Quién no hubiera pillado una? Sí, y estas son de las más cotizadas, puesto que, evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial, pues muchas desaparecieron, se destruyeron, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, y estas son las que estaban mejor, se podían teóricamente mejor conservadas, y de estas, pues no sé cuántas quedarán, pero son bastante buscadas por los coleccionistas. Hombre, seguramente se pagará mucho dinero por ellas ahora. Sí, ¿no? Sí. Me gusta la R75, tiene un diseño realmente bonito. Sí. ¿Y tú sabes si se distribuyó a toda clase de unidades o solo se distribuyó al GER, o sea, la Wehrmacht, o las unidades de las SS? Se utilizó prácticamente todo tipo de unidades. Se utilizó mucho este tipo de motocicletas con sidecar, porque también te digo, se utilizaban motos sin sidecar prácticamente en todas las unidades. Se utilizaba mucho las unidades Panzer, ¿sabes? Pues sobre todo muy como elemento de reconocimiento, o ataque rápido, de escolta y ese tipo de cosas, ¿no? Se utilizaba bastante. Lo utilizó perfectamente las SS, distintas unidades de las SS, incluso de la Wehrmacht y también, ¿no? Utilizó la Luftwaffe. Te lo digo porque las fotos que he visto de la R75, la inmensa mayoría son solo de la Wehrmacht. Tengo de mirar a ver el archivo, ver si o al menos hay pocas fotos que tenga yo que sean de la R75 con las SS, por eso te lo decía. Por el tema de las matrículas y por el tema de los emblemas que van pintados en el depósito o en el guardabarros. Esto es un poco ya más friki, pero bueno, lo digo como un dato que no... Sí, se utilizó sobre todo en el GER, ¿no? En el ejército de tierra, ¿no? Pero vamos, que las SS también las llegó en un momento dado a utilizar. Es decir, esto es una cuestión de necesidad. Pues necesito motos, pues tiras aquí y de allí. Sí es verdad que posiblemente las motos Zundap son las que las haya utilizado más las SS, pero vamos, que sí, que sobre todo el uso es sobre todo en el GER. En el ejército de tierra, ¿no? Y las unidades Panzer como parte de las unidades Panzer. Me ha llamado la atención que, bueno, hablamos de una moto que no es precisamente ligera, son 420 kilos y 745 centímetros cúbicos y tiene 26 caballos con un motor de aluminio, que también, para la gente que decía que Alemania, también lo he oído alguna vez en algún foro, pues que Alemania no había fabricado motores de aluminio. Pues eso habría que ponerle aquí un MEC, porque sí que se fabricó, lo que pasa es que, claro, no se fabricaron en la misma medida que la Unión Soviética, porque Alemania no tenía el acceso a las materias primas como tenían otros países. Es una de las razones por las que perdió la guerra, obviamente. Pero me ha llamado la atención el peso realmente tremendo, ¿vale? Porque son 420 kilos, 26 caballos. Estamos hablando de una moto con sidecar, ¿eh? Sí, está claro, pero claro, 420 kilos son 420 kilos, ¿eh? Sí, 26 caballos, ¿eh? Esto para arrancarlo de 0 a 50, no veas tú lo que debía costar. Sí, de todos modos es una moto que el sistema, el motor que monta esta BMW, que es un motor que, lógicamente, con el paso del tiempo, pero el tipo, que es el tipo boxer de cilindros opuestos, lo sigue utilizando BMW. O sea, es un tipo de motor muy, muy eficaz y mucho más potente y mucho más fiable de lo que pueda llegar a parecer. O sea que es un motor muy bueno, ¿eh? A pesar de que dice, bueno, es que da 26 caballos. Claro, los caballos también hay que compararlos con ¿qué?
Quiero decir, si luego tienes una buena caja de cambios que es capaz de darte una relación de potencia de salida importante, pues si tienes una buena caja de cambios, a lo mejor los caballos que tenga la moto no son tan importantes. Por ejemplo, vamos a la cuestión. O sea, una motocicleta moderna, puedes encontrar motocicleta moderna de 740 o 750 centímetros cúbicos que tienen... La mía. Un porronazo de caballos más que esta. Yo no sé cuántos caballos puede llegar a tener la tuya. La mía tiene 55 caballos, si no me equivoco, porque yo tengo una, actualmente he tenido muchas, pero la que tengo ahora, que es la que voy para abajo, es la Honda XADV, la que tengo yo, que es una especie de híbrido entre scooter y moto. Tiene cambio semiautomático, divertidísima, pero bueno, son 750 centímetros cúbicos y son 55 caballos. O sea, estamos hablando de que tiene más del doble que tiene esta moto. Sí. Esta moto tiene una peculiaridad que yo creo que es muy importante a tener en cuenta, y es que esta moto es, vamos, yo te diría que es literalmente una moto todoterreno pura. O sea, lo único que le falta es tener tracción en la rueda delantera. Pero esta, fíjate lo que te comentábamos antes, era capaz de subir 45 grados, vadearte medio metro de agua. Y todo esto gracias a que tiene 4 velocidades, o sea, 3 velocidades y una marcha atrás, que se puede manejar tanto con la mano en una palanca que va situada junto al depósito o con el pie, porque ahora tienes 2 formas de cambiar de marcha. La marcha atrás tiene un sistema para que durante el combate, ese tipo de cosas, no la metieras por error, porque tú imagínate la que se podía montar. Y luego además lo gracioso de todo esto es que cada una de las marchas hacia adelante tiene una reductora, lo cual hace que aproveche esos 26 caballos una barbaridad. Con la primera, ¿no? Ser capaz de tirar de sus 420 kilos ella sola, más luego podía llevar hasta 3 personas con todo su equipo. Porque podía llevar hasta 3 perfectamente. O sea, date cuenta la capacidad que tenía este vehículo. Y luego una moto bastante rápida. Sí, hombre, 95 estaba casi los 100 km por hora. Sí. Quiero recordar que eran 95 km por hora, si no recuerdo mal. Sí, la mía pesa 238. La mía pesa 238. Estaba haciendo un poco el símil porque también, como desconocía mucho de la R75, pues estaba haciendo un símil entre una moto moderna y una moto antigua, digamos, entre comillas. Pero de la marinera, Sí. Muy bien. Me gustaría montar en una R75. Me gustaría probarla. Yo que he probado muchísimas. Pero muchas. Yo tuve la ocasión de montar en un sidecar hace ya un montonazo de años, en unos que tienen unos recreadores, y me dio una vueltecilla así, de nada y tal, pero era curioso ir montado en el sidecar, y la sensación del sidecar es que vas vendido. Da una sensación bastante... Que vas a, ¿cómo se llama eso? A tumba abierta, ¿no? Sí, da una sensación. Por eso cuando uno ve... Porque estamos hablando de motocicletas militares de la Segunda Guerra Mundial, pero las motos con sidecar siguen habiendo mucha gente muy aficionada. En Alemania hay una gran afición a las motos con sidecar, y hay además incluso hasta carreras y competiciones de motos con sidecar, en las que ves al tío que va en el sidecar, bueno, que se llama sidecar por llamarlo de la manera, es una plataforma con una rueda. Bueno, ya lo ves la Isla de Man, se hacen las carreras con sidecar y van a toda castaña, o sea... Sí. Son muy famosas las carreras de la Isla de Man con sidecar. Y no creo que sea nada fácil manejar una moto con sidecar. Yo no la he llevado, y eso ya te lo digo yo. Motos normales sí las he llevado, pero una moto con sidecar no la he manejado, y yo creo que excesivamente fácil de manejar no debe de serlo. No, y si son caminos pedregosos o con barro a punta pala como los de Rusia, o nieve, o hielo, o condiciones extremas, pues menos todavía. O también del desierto, lo mismo. Que supongo que la del desierto debía tener cambios de filtros, estaría tropicalizada, digamos. Sí, bueno, de hecho... ruedas más anchas, ¿no? Sí, de hecho prácticamente todas las motocicletas que se han utilizado en el desierto, no solamente estas, sino las británicas que también las utilizaron, o incluso los americanos que utilizaron también algunas en el desierto, había que dotarlas de sistemas de filtrados especiales para la arena. Para la arena, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, hablando que ahora tú de la arena y del comportamiento de la moto, tiene mucho que ver la arena, o por ejemplo el barro, en el frente del este ahí se veía mucho el mal estado de las carreteras, y hay montones de imágenes y vídeos en los que se ve intentando empujar camiones, motocicletas, etcétera, para sacarlas del barro. Bueno, pues aunque tenía sus dificultades,
una ventaja que tenía ese tipo de motocicletas era precisamente que el sistema de transmisión del motor a las ruedas motrices no llevaba cadena, con lo cual se reducía el problema de que se pudieran ensuciar o atascar. Entonces utilizaba un sistema por cardan, o sea, digamos que es un eje con diferenciales para transmitirlo, ¿no? BMW ha seguido mucho con este sistema, además. Es uno de los que ha creído a pies juntillas sobre el sistema cardan. Sí. A ver, es que el uso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron de este tipo de motocicletas, fue tan amplio que, claro, la experiencia que tiene una empresa como BMW, oye, palabras serias, ¿eh? Y se ha demostrado esa capacidad, ¿no?, que tiene, y bueno, se han seguido fabricando motocicletas partiendo de este mismo modelo de motor posteriormente a la guerra, o sea, que quiere decir que dio un resultado muy bueno. Y sin embargo, mira, no es una moto, no sé, excesivamente larga. O sea, es 1,40 m y tantos de larga. O sea, no es una moto entre ejes, te estoy hablando. Yo te hablo de distancia entre ejes, ¿no? Sí. O 1,44 m aproximadamente, lo que tiene. La mía hace 1590 milímetros, exactamente. Es más larga la mía. Curioso, claro. Curioso. No estaba previsto que acabara hablando aquí de la XADV, que conste, pero bueno, al final... Sí, pero bueno, es bueno hacer, digamos, una pequeña comparativa, que no es exactamente la misma moto, pero es una comparativa con una moto, digamos, moderna del siglo XX, siglo XXI, con una moto que estamos hablando de los años 30. Sí. Es decir, porque esto parte de desarrollos previos que había, aunque ellos diseñaron una moto pues, prácticamente basándose en un modelo anterior, pero hicieron muchos cambios en los años 40, ¿sabes? Sí. Y otra cosa que también tiene muy curiosa esta moto es que el cuadro, lo que es el cuadro, que es un chasis tubular, archiconocido, de tubos soldados y tal cual, se podía desmontar en dos partes para poder acceder fácilmente al motor y poder sustituirlo o repararlo. Que eso también es una importante ventaja, porque claro, uno de los problemas que tienen los mecánicos a veces es que dices, que aquí el chasis me molesta para sacar o mover tal o cual pieza. Pues a veces quitaba por parte del chasis, que iba simplemente atornillado, y con eso pues conseguían acceder al motor. O sea, lo que eso yo creo que es una ventaja importante. Bueno, los alemanes estuvieron siempre muy avanzados en esta clase de historias, y más teniendo la diversidad que tuvieron, no tan solo en motos, sino en coches, como hablamos el otro día. Sí, como el Kugel. Y camiones, que aparte del Opel Blitz, pues tuvieron algunos más también. O sea que al final la variedad motorizada que tenía Alemania era una auténtica locura para la logística, porque claro, tener piezas de recambio para los, 20, 30, 40 tipos de vehículos distintos que podéis encontrarte en una división Panzer, pues debía ser realmente un esfuerzo tremendo para las unidades que se encargaban de tener, entre comillas, bien abastecido, digamos, el tema de reparaciones del parque móvil. Sí, pero de todas maneras este tipo de motocicletas eran unas motocicletas muy duras, muy fiables, y la verdad es que, bueno, pues no eran excesivamente propensas a las averías, o sea, eran motos muy fiables y eran relativamente fáciles de reparar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una motocicleta militar, quiere decir, tiene lo justo, lo necesario y punto, no tiene elementos superfluos. O sea, no tiene embellecedores y chorraditas y cubre cárter de no sé cuánto. Sí, tienen cosas, por ejemplo, para cubrir un poco la parte de los bajos, para evitar ciertas cosas, porque tiene lo básico. O sea, no tiene muchas cosas más allá de lo que tendría una motocicleta para que funcione. Punto. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, pues es lo que tiene. Es decir, lo comentábamos en el vídeo anterior cuando hablábamos del Jeep o del Kugel y tal, pues lo que necesitas es vehículos que sean fiables y que sean robustos y que sean duraderos. Una cosa que se avería constantemente no tiene sentido en un ejército. Y los alemanes supieron, además, como ya decía antes, aprovechar muy bien las bondades de una motocicleta, de esa agilidad y esa ligereza que te puede dar a la hora del combate, o por ejemplo simplemente vamos a mandar una motocicleta armada de avanzadilla a ver, antes de que llegue el resto de la unidad Panzer, a ver que haga un reconocimiento. Pues hombre, eso es una capacidad que ¿cómo lo haces? Pues con vehículos de estos es muy rápido de poder realizar, ¿no? Y utilizado además como arma ofensiva, puesto que puede llevar montada la ametralladora. O sea que eso es importante, ¿no? Que yo creo que es una cosa muy a tener en cuenta, ¿eh? ¿Pasamos a la siguiente o qué? Venga, vamos allá. A ver. ¿Cuál has escogido como siguiente?
Bueno, pues digamos la antagonista de la R75, que es la estadounidense Harley Davidson, que también fabricó varios modelos para el ejército. ¿Qué modelos? El más importante es la WLA, es la archiconocida del ejército norteamericano, que curiosamente esta motocicleta no es como en el caso de la BMW R75 que hablábamos antes, que se fabricó ya, digamos, el modelo ya con su sidecar desde el principio, aunque luego, como hemos dicho, se hicieron algunas sin sidecar o se preparó para poder quitar el sidecar. Aquí se fabricó como motocicleta simple, aunque luego se le colocaron también, en muchos casos se utilizó el sidecar. Pero los norteamericanos, los estadounidenses, no utilizaban la motocicleta con carácter ofensivo. O sea, se utilizaba sobre todo como elemento de reconocimiento, como enlace, para ese tipo de funciones. O sea, no se utilizaba como, digamos, una parte dentro de la unidad específica de motocicleta de combate, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y esta motocicleta parte de un modelo civil, que es la WL, un modelo civil. Luego, lógicamente, se fueron haciendo modificaciones, adaptaciones a lo que pedía el ejército. Sí, sí. Como, por ejemplo, alargar la horquilla para que tuviera mayor altura, para que pudiera vadear terrenos más fácilmente. Y se fabricó hasta el final de la guerra, desde 1940, que fue cuando salió la primera motocicleta de esta, que se fabricaron en principio unas 750 motocicletas. La fabricación inicial fue relativamente pequeña, porque antes, te estoy hablando de antes, en 40, es antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Sí. Entonces, pero como ya, yo creo que ya la cosa se vislumbraba que al final iba a haber jarana, pues dijeron, ellos intentaron meter allí y propusieron este tipo de motocicleta y se fabricaron esas primeras unidades, que fueron, creo que fueron 750 unidades, y luego evidentemente siguieron fabricando y llegaron a fabricar hasta 90.000 motocicletas de estas durante la guerra. O sea, un poco el mismo caso que el Kubel con el Jeep, ¿no? Algo parecido, ¿no? Algo parecido. Hombre, si bien es cierto que el Jeep se fabricó desde cero como vehículo específico para el ejército, en este caso no es exactamente así. Se toma como base y de ahí se empieza a hacer adaptaciones, ¿no? Pero pasa un poco eso, ¿no? Que fueron capaces de fabricar unas cantidades tremendas, algo de 90.000, cuando en el caso de la BMW R75 estaba en torno a las 18.000 unidades. Hablamos del modelo puro, porque luego está el híbrido que se hizo con Funda, que eso es otra historia, ¿no? Que se fabricaron cerca de 20.000 unidades de ese híbrido entre los dos fabricantes, ¿no? Vale. Pero en este caso estamos hablando de 90.000. Fabricaron para el ejército estadounidense y fabricaron para el ejército de Canadá, que es la versión VLC, la C de Canadá, sí. Que la fabricaron para los canadienses. La A es de Army, simplemente, o sea, es tan simple como eso. Sí. Es la modelo VL militar. ¿Y Reino Unido, 5.000? Sí, en el Reino Unido se llegaron a fabricar unas 5.000, hicieron un pedido de este modelo de unas 5.000, y luego también otros países, como por ejemplo incluso Sudáfrica pidió 2.000, cerca de 2.000 de estas motocicletas, pero la mayoría de las que se fabricaron se quedaron en el ejército estadounidense. O sea, hicieron pedidos, algunas a lo mejor no llegaron al pedido y se utilizaron pues prácticamente en todos los frentes. ¿Y la Unión Soviética también recibió de este tipo de Harleys con el tema de la ley a préstamo y arriendo? Sí, 1/3 de las fabricadas las recibieron los soviéticos. No me digas tú que cerca de 30.000. ¿30.000 recibieron los soviéticos? ¿30.000 Harleys? Es curioso, sí. Con y sin sidecar, que también los soviéticos también las adquirieron con el sidecar, que es la WSC. O sea, W Sidecar, ¿no? Con sidecar. Es la que utilizaban. No conocía totalmente esto, Sí, pues esto también con el mismo préstamo de arriendo. O sea, que por eso también lo que mucha gente dice, el préstamo de arriendo, los rusos no recibieron tanto, no sé qué. Ojo. Si nos podemos atirar de cifras de muchísimas de las cosas que podemos encontrar, es una barbaridad, porque cerca de 30.000 motocicletas de este tipo, sin sumar, estamos hablando de motocicletas, más no sé cuántos, jeeps, más no sé cuántos, camiones, más no sé cuántos. Sí, carros de combate lo mismo. O sea que, tremendo.
Lo que sí que veo que es que a diferencia de la alemana, sí que tiene un motor, digamos, de características distintas. Este es un 2 cilindros en V de 4 tiempos. Sí. Los centímetros cúbicos son prácticamente lo mismo, son 739 por los 745 del alemán. Pero bueno, tiene una potencia también bastante baja, por lo que a priori podría ser, digamos, los estándares de ahora, 23 caballos, pero sí que es verdad que pesa 243 kilos, o sea que pesa también bastante menos. No sé si los 400 y pico estaban contados con el Sidecar o sin. Sí, no, con el Sidecar. Sí, al menos por los datos que yo manejo es con el Sidecar. Te vuelvo a decir que esta motocicleta se fabricó, la BMW R75 se fabricaba con el Sidecar. Lo que luego la veas sin el Sidecar es porque o se le quita el Sidecar o porque se fabricaron algunas unidades, de eso desconozco el número que se hicieron, que eran la motocicleta sin Sidecar. Pero la idea es que el ejército alemán quería utilizar tanto esta como la Zunda que hemos hablado antes, que era la R, ¿cómo se llamaba? La Zunda KS750, estaban diseñadas para ser con Sidecar, o sea, eran motos con Sidecar, así como era el diseño inicial. Sin embargo, la Harley no estaba pensada en esto. Sí que es bastante parecida a la alemana, es un concepto bastante similar, incluso corre un poquito más la Harley, y de imagen también no son muy distintas, pero sí que es verdad que la Harley también es bonita de cojones, Sí, de hecho. Que hacer decidir entre la R75 o la Harley, ostras, me ponen un aprieto, porque es muy bonita la Harley. Harley tiene además una cosa muy peculiar, es que ha mantenido digamos un toque especial en todas sus motos. Quiero decir, aunque se sigan fabricando en la actualidad, estamos hablando de 2020, siguen teniendo mucho ese aire retro de las motos de los años 30 y años 40, ¿sabes? Y además el motor de 2 cilindros en V es un motor que se sigue utilizando mucho, que se conoce por aquí, lo se llaman los flathead, que es las más cotizadas muy cotizadas de las motocicletas de Harley. Se siguen fabricando motores de este tipo y son muy similares precisamente a este tipo de motor. Sí. O sea que... Y luego, mira, hay una cosa, por ejemplo, que la Harley tiene en contraposición a la BMW R75, que yo creo que es muy bueno, de la R75, son dos cosas, diría. La transmisión, que en este caso es una transmisión por cadena, eso ya sabe lo que conlleva, se puede romper la cadena, se ensucia, se puede atascar una piedra, etc. Según qué terrenos, eso puede ser contraproducente. La BMW ese problema no existía. Sí. Y luego, por ejemplo, el tema de la suspensión. Atrás no llevaba suspensión, la BMW tampoco, que sí llevaba en el Sidecar. Y la suspensión delantera de este tipo no es el sistema telescópico, que es mucho más cómodo y más fiable de manejar, de la R75. Sí. Utilizaba un sistema que se llama Springer. El sistema Springer es, ¿cómo te diría? Eso es como una especie de, como si fueran casi una horquilla y otra superpuesta sobre ella, con 2 muelles en la cabeza, y esos muelles son los que amortiguan. Ese es el sistema. Cualquiera que pueda buscar un poco en internet este tipo de suspensión, básicamente lo verá así. ¿Ventaja que tiene este tipo de suspensión? Pues bueno, al ser simplemente un muelle, el único problema es que se pueda partir. En el caso de la suspensión, le metas un hostiazo, ¿no? Claro, el problema de la suspensión que pueda tener la BMW es que si hubiera una fuga de fluido o lo que fuera, se doblar. Bajo la suspensión. Le pegas un mamporro contra una piedra y doblas el eje del muelle y ya estás jodido ya. Eso claro, me pasó una vez a mí en el coche. Yo creo que en este caso, esa diferencia que pueda tener, de que pueda ser algo negativo, por decir de una manera, es el hecho de que la transmisión fuera por cadena. Sí. Me refiero a nivel del rendimiento que pueda tener en combate. Por el hecho de que es más difícil que se pueda estropear o no. Pero claro, también es verdad, la motocicleta esta no se utilizaba fundamentalmente, no era básicamente para combate, que la otra sí se utilizaba más para combate, ¿no? Y esta moto seguramente la mayoría de la gente la habrá visto, tiene una peculiaridad que aunque no venía de serie, sí se montaba mucho, era una funda en el morro, en la horquilla, para meter el fusil, ¿no? O la Thompson, la Tommy.
Eso es algo muy característico de ese tipo de motocicletas, o incluso que se le colocaran, lo utilizaba mucho la policía militar, colocarles una mampara a la parte... Una mampara a la parte delantera, y tanto esta como la BMW pues llevaban, como todas las motos militares, llevan sus alforjas para llevar distintos tipos de avituallamiento del resultado, ¿no? Lo que fuera necesario. De hecho, algunas motocicletas alemanas llevaban en la parte del capó, llevaban un soporte para sujetar el casco. Que yo no sé si eso venía de serie o no, pero yo lo he visto en algunas imágenes en las que llevan un sistema para que el casco del... Y la de cosas que añadirían los propios soldados, imagínate. Claro, efectivamente, cada uno, digamos, la tunearía a su estilo, ¿no? A su gusto y disfrute. Claro. Sí, y esta luego, por ejemplo, en Europa recibió un nombre muy curioso, que era la Liberator, o Libertador, porque precisamente los americanos la utilizaban mucho como avanzadillas de reconocimiento. Mandaban primero un par de motos o tres, las que fueran como de avanzadilla, por ejemplo, para llegar a un pueblo de Francia, ver a ver cómo está la cosa, y que está lleno de alemanes, se daban la vuelta zumbando, y como eran rápidos, volvían a la unidad principal para avisar. Y muchos pueblos, los primeros que llegaban, eran precisamente las motocicletas, ¿no? Entonces, la gente, pues eran los primeros que veían. Con lo cual, bueno, pues adquirió precisamente entre la gente el nombre de Liberator. Alguna de estas se llevaría un buen pepino también, ¿eh? Sí, también. Alguna de estas se llevaría un buen recibimiento. Sí, y también son motos muy duras. Muy duras y muy cotizadas además, o sea que sí, son motos también muy cotizadas por los coleccionistas. ¿Pero tú crees que será más esta cotizada o la BMW? No lo sé. La BMW quizás porque es más difícil, quizás porque puede ser más difícil de encontrar. Bueno, porque ahí se hicieron muchas menos también, ¿no? También, claro. Sí, obviamente. Claro. Sí, de hecho, estas motos, por ejemplo, de las que quedaron en el ejército soviético, muchísimas de ellas, después de la guerra, se siguieron utilizando y se quedaron allí para repuestos. Y bueno, y es verdad que también de las WLA, se utilizaron muchos en la guerra de Corea, porque aunque se fabricaron hasta el 45, durante un determinado periodo de unos 3 años más o menos, es el periodo de la guerra de Corea, también se fabricaron. La vuelven a recuperar y la vuelven a fabricar, es verdad, es cierto. Y muchas de estas motocicletas, las que sobraron de excedentes, las compró la gente, muchos de los que eran mismos militares, mismos soldados, pues las acabaron comprando para su uso, ¿no? Y luego es que además, basándose en este mismo motocicleta, como esta era muy parecida, tenía muchas similitudes con la WL digamos de calle, pues bueno, en Estados Unidos ha sido más fácil encontrar piezas. De hecho, Harley Davidson sigue fabricando para los coleccionistas y los aficionados, sigue fabricando muchísimas piezas de recambio, con lo cual, bueno, mantenerlas o tenerlas es mucho más fácil. Es importante el tener el fabricante que siga teniendo piezas. Sí, y eso yo creo que también es importante, ¿no? Y eso creo que tiene una cuestión muy curiosa. Y luego también, mira, es comentar una cosa curiosa que tiene precisamente Harley. Harley fabricó también en este periodo, aunque en apenas 2.000 unidades o por ahí, una que se llamaba la Harley Davidson XA, que es una híbrida entre la BMW R12, que es un modelo anterior a la R75, que utilizaban al principio el ejército alemán, y lo que hacían era, literalmente copiaron motor, cambio, transmisión y prácticamente el bastidor, lo más importante de la moto, estaba copiada de la moto alemana. O sea que aprovecharon también e hicieron su copia. Los Harleys. Los soviéticos, que ya hablaremos de ello, que los soviéticos también copiaron muchísimas cosas de los alemanes, lo mismo que copiaron de los norteamericanos. En la segunda parte lo hablaremos de eso, ¿no? Sí, ya hablaremos de ello también. Y luego otra cosa también muy curiosa de esta moto que se fabricó para el ejército canadiense, es simplemente comentar este dato, es que una de las especificaciones que pidió el ejército canadiense, que también lo hicieron los británicos, es que fabricaran esta modelo de moto con las dos ruedas, la delantera y la trasera, exactamente iguales, para que fueran intercambiables. Porque muchas motocicletas, ya sabes que la rueda delantera y la trasera no son iguales, la trasera es algo más ancha que la delantera y tal, poco de tracción, etcétera. Bueno, pues ellos pidieron que se fabricaran con las dos ruedas exactamente iguales, adelante y atrás. Es curioso eso, es un dato realmente curioso.
un dato curioso que hay que tener en cuenta por la curiosidad. También había otra serie de cambios, pero bueno, eran cambios un poco menores, ¿no? Como pintarlas de color azul. Sí, porque en fin, la rueda delantera no hace falta que sea para nada igual que la trasera soporta unas temperaturas muy diferentes la que soporta el tren delantero, y el tren delantero es pues precisamente para poder plegar o poder coger pues mejor las curvas. Si fuera igual el delantero y trasero, pues no veas, parecería como que vas en algo extraño, ¿no? Como ahora a lo mejor serán el ir en un triciclo, que no he probado nunca ninguno, y si alguien tiene un concesionario y me deja probar un triciclo de estas, pues mira, me gustaría la verdad el probar una moto de estas de dos ruedas delanteras y una trasera, porque ostras, es una cosa que no he hecho y no sé qué sensación debe hacer eso, ¿no? O sea, esta sensación de no poderse caer uno, ¿no? ¿Sabes? Da una sensación, al principio da una sensación un poquito extraña, pero una cosa que está súper bien es que te paras en un semáforo. ¿Tú has probado? No tienes ni que poner los pies en el suelo para apoyarte. Eso es una cosa que es comodísima, y sobre todo para la gente que es bajita, no en mi caso, pero la gente que es bajita, que le cuestan determinadas motos llegar al pie abajo, tiene que tumbar la moto un montón de grados. Eso es comodísimo. Es que yo precisamente la mía... Pues... El manejo es bastante bueno, la verdad. Al principio da una sensación un poquito extraña, pero nada, son muy cómodas de... No lo he probado nunca, ya te digo, voy a repetir que si alguien tiene un concesionario de motos Peugeot o algo y me quiere dejar probarla, pues oye, yo encantado. Claro. Pues sí. Muy bien, ¿es todo esto de la Harley? ¿Pasamos a la BSA, a la M20 o qué? Venga, vamos a hablar precisamente de la británica, de la BSA. Bueno, BSA no es el único fabricante de motocicletas para el ejército británico. Ya hemos comentado antes que había otros fabricantes, como Enfield, que ha llegado hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Fabricantes fabricantes que siguen fabricando, como puede ser Triumph, como puede ser Enfield y como puede ser Norton, por ejemplo, ¿no? Norton también fabricó fabricó también, ahora ya no. Sí. Esto no existe ya, Norton, ¿no? Creo, o sí. No lo sé si Norton sigue seguro, no estoy seguro ahora, ¿ves? Motocicletas, pero BSA es la empresa más importante de motocicletas británicas, es la más potente de todas, y de hecho además BSA ha fabricado de todo. O sea, empezó fabricando armas, era un fabricante de armas de Birmingham, de ahí viene el nombre. Birmingham Small Arms, que es el nombre de donde viene ese nombre, y fabricaban armas, y empezaban a fabricar en el siglo XIX, y las primeras armas que surtieron al ejército fue para la guerra de Crimea. O sea, imagina tú si ya llovió incluso en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Norton sigue fabricando. Hasta automóviles, o sea, Daimler creo que llegaron a tener factoría. Y era una de las factorías de fabricación de motocicletas más avanzadas de su época. Era tremendo, o sea, tenía un sistema de fabricación muy potente. Que sepas que Norton también sigue fabricando, es un dato que no tenía yo, pero aquí en España yo no las he visto. No lo sabía con exactitud, ¿no? Bueno, a veces ya son cosas del directo, a ver, un poco, aunque ellos lo habían grabado, nosotros lo estamos grabando así tal cual, o sea, y a veces pues surgen preguntas que nos hacemos nosotros mismos, y que bueno, está bien el poder tener una tablet o algo a mano para poder responderlas entre nosotros, porque al final esto no deja de ser una charla entre amigos, ¿no? Al final estamos hablando de un tema y la gente pues aporta. Igual que puede aportar pues nuevas temáticas, pues puede aportar nuevos datos de cosas que le gusten a ellos. Y es curioso el ver la cantidad ingente que se llegó a fabricar de la BSA M20. Es que es bestial. Pues es que es increíble, tío. 126, casi 127.000 votos. Sí. Una barbaridad. Sí. Muchísimas, se fabricaron muchísimas. Y para multitud de utilizaciones, pero lo utilizó todo el ejército británico. Bueno, y de la Commonwealth, o sea, estamos hablando tanto de los británicos, el ejército canadiense, el ejército de sudafricano, o sea, y además es que, a ver, te hablo de que este número de fabricación posiblemente no fuera solamente durante la Segunda Guerra Mundial. La moto se estuvo fabricando desde el año 39, que es decir, se empezó a fabricar desde el principio de la guerra. Piensa que tanto la motocicleta alemana como la norteamericana, la estadounidense, se empezaron a fabricar como un año después, con lo cual dice, bueno, pues un año también se fueron a fabricar muchas motos, ¿sabes? Y estuvieron activas hasta los años 50, hasta finales, con lo cual estamos hablando de que todavía casi son
otros 10 o 15 años casi más de utilización. Por eso, tanto, a lo mejor fuera porque el número pueda llegar a ser más elevado. Y se fabricó en 2 versiones que diferían pues, según la utilización que se hizo, y también se fabricaron algunas unidades con el Sidecar, que en este caso el Sidecar, como son británicos y circulan al revés, el Sidecar va colocado al lado contrario de que iría en el caso del Sidecar de las motos alemanas, ¿no? En la moto alemana el Sidecar iría colocado en el lado de la derecha y en el caso de la británica se iría colocado en el lado de la izquierda, ¿sabes? Y el Sidecar tenía así una forma como más de pico, como más del morro de un avión, que la alemana, que era como más redondeado el Sidecar, ¿no? Y ya te digo, estuvo activa prácticamente hasta finales de los años 50, o sea que es una moto que le dio muy buen resultado al ejército británico, ¿no? Y esta, curiosamente, es una moto monocilíndrica, es decir, las dos que hemos visto, como he comentado, las dos son bicilíndricas, la alemana con motor boxer y la otra con motor en V, y en este caso es monocilíndrica y de menos cilindrada. Estas son de 496, una 500, para que lo podamos decir, ¿no? También con su motor de 4 tiempos y tal, pero un motor altamente fiable, es un motor muy fiable. Y otra cosa que, por ejemplo, se me olvidó comentar con el tema de la BMW, que también lo tiene esta moto, sí. El motor era capaz de funcionar con gasolinas de muy bajo octonaje, y funcionar en muy bajas revoluciones, gracias a la compresión que tenían. Podían moverse a lo mejor a 2 km por hora sin que llegara a calarse, lo cual eso también es bueno porque, claro, con una moto de militar no es cuestión de correr mucho, sino cuestión de a veces tienes que ir más rápido, a veces más despacio y tal, y eso también es bueno porque, por ejemplo, en el caso del bajo octanaje, en el caso de los alemanes utilizaban, en muchos momentos utilizaron combustibles sintéticos. Sí. Esos combustibles sintéticos no siempre alcanzaban los octanajes que se conseguían con los combustibles derivados del petróleo. Sí. ¿Sabes? Y entonces, pues en este caso, tenían menores octanajes y entonces eran capaces de funcionar con octanajes más bajos. Y los británicos también la fabricaron con este mismo sistema. De todas maneras, Juanjo, ya sabes tú que los ingleses siempre van al revés de todo el mundo. Son capaces de hacer cualquier bestialidad como para ir al revés, ¿no? Sí, hombre, estamos hablando de que ellos son especiales, muy especiales en sus diseños. O sea, a mí me recuerda, por ejemplo, había una antigua serie británica que me resultaba muy curiosa, que tenían un coche que era un triciclo. Y que en la serie esa había veces que volcaba. Bueno, aquí también lo hemos tenido aquí en España. Mi abuelo tenía el huevo, que decíamos aquí, ¿te acuerdas? Sí. Del huevo. Sí. Era un triciclo, se abría por delante, el volante iba también delante. He visto fotos del coche del abuelo, antes de tener el 131 Super Mia Fiori, toda esta clase de monstruos que fueron apareciendo aquí en España en la época, digamos, de los años 70, pues que habían aquí unos coches realmente tremendos y también tipo americanos y grandes y todo el rollo. Pero sí, el huevo me acuerdo mucho. Sí. ¿Sabes que estuve buscando yo, aparte de toda esta historia, la moto con la que se mató Lawrence de Arabia, para ver si era de alguna de las que íbamos a hablar, y no, era otra, era otro tipo. Era una moto que también se fabricaba muchísimo. Lawrence de Arabia, no recuerdo la fecha que murió, pero murió antes de la Segunda Guerra Mundial. Llegó antes. Para la Segunda Guerra Mundial, entonces... pero podría ser perfectamente cualquier motocicleta de esta... Se mató con la Brogue Superior SS100, que todavía es una moto que está muy buscada, y la verdad es que, bueno, es una moto que se fabricó desde el 24 hasta el año 40. Por eso que fue una cosa que estuve buscando porque, bueno, la historia de Lawrence de Arabia es una de las... no sé. Sí, claro, y teniendo en cuenta que muchas de estas motocicletas ya se empezaron a desarrollar anteriormente a que estallara la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Sabes? Pues claro, sí, es lógico que como él podía haberse dado el caso. Y bueno, decías antes de lo del coche este del huevo. El coche ese del huevo era un BMW. Era un BMW. El IZ,
creo que se llamaba. Sí, 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 Isetta, sí. Era tipo triciclo, lo que pasa que el que te decía yo, ese británico, era triciclo, pero la rueda delantera era la que era, si no recuerdo mal, era la que era una única rueda. Y era más largo, con lo cual el riesgo de volcar era quizás mayor que el Isetta, pero vamos, lo del Isetta era un engendrillo, la verdad es que la mar de simpático. Yo la verdad es que lo piensas o tiras de manera retrospectiva, como puede ser que pase dentro de X años aquí, y que te plantees de decir, pero a ver, o sea, hace muy pocos años aquí en España irte a Alicante era una aventura, o sea, eran 24 horas de viaje, no tan solo por el tema de los coches como eran, sino también de las carreteras, obviamente, ¿no? Y el no estar obligado a llevar cinturones, al no haber elementos de seguridad como habían, madre mía de mi vida, solamente lo piensas y es tremendo, ¿eh? Porque es que cuando los cascos que llevaban la Primera Guerra Mundial o el casco con lo que se mató Lawrence de Arabia, es que realmente esto no te protege de nada, tío. No, de nada. Eso no te protege de nada. No. Básicamente eran, yo creo que muchas de las motocicletas lo que te utilizaban eran cascos de piloto. Pero el casco de piloto, a ver, un casco de pilotos antiguos que eran de cuero y ese tipo de cosas, yo creo que no estaba pensado para que si diera golpe no se hiciera daño. Estaba un poco, pues no sé, pues, supongo yo que para no recibir a lo mejor roces con la chapa, yo que sé, o para que estuvieran abrigados o alguna cosa por el estilo. Las primeras motocicletas lo más que se llevaban eran gafas. Y eran gafas de aviador. Más que nada porque te molestaban los ojos, pero no porque les preocupara la protección, o sea que... Yo voy a romper una lanza ahora de manera en plan bestia y a lo mejor fuera de, entre comillas, de lugar, pero interesante porque nunca he leído ningún artículo ni nada parecido en que hable de la cantidad de muertos, pero no en combate en las guerras, sino de accidentes de tráfico. Es que no es ninguna tontada, porque ahí yo recuerdo aquí que España hemos perdido varias vidas de nuestros soldados por accidentes de tráfico. O sea, no por una IED, no por un combate, no por haber entrado en combate, sino precisamente por yo qué sé, pues el coche se ha salido de la calzada y ha caído por un barranco y con el resultado fatídico de las pérdidas humanas que hay, ¿no? Pero realmente, te das cuenta con este increíble número de gente yendo en moto, yendo en coche para arriba y para abajo, la de accidentes que debían haber. No sé si a alguien se le habrá ocurrido hacer algún estudio. Lo que yo no sé si puede haber datos de la Segunda Guerra Mundial a ese respecto. Puede ser que haya algún tipo de datos. No sé si alguien se habrá preocupado de recoger datos seguro, porque yo qué sé, la pérdida de un vehículo y de dos tíos que se han pegado una hostia contra un árbol, pues en algún sitio tiene que haber quedado reflejada. Pero bueno, en fin, esto ya es meterse en jardines que tampoco no tiene más. Y bueno, no sé, ¿dónde lo habíamos dejado con la...? Bueno, pues hombre, podríamos comentar un poco algo de las características así por tirar por encima. Sí, interesante, muy interesante. Que esta moto, por ejemplo, era la más rápida de las tres que hemos visto, era capaz de alcanzar los 100 km por hora. ¿Más que la Harley? La Harley tenía yo 105. Bueno, sí, verdad que sí, que la Harley era capaz de alcanzar 105. Sí, ciertamente, tiene razón, 105. Y esta alcanzaba 100 km por hora. Pero vamos, estamos hablando también con una moto que pesaba 178 kilos, ¿eh? O sea, bastante más ligera que la claro, Harley. pero que tú fíjate que el motor es la mitad. El motor pasas de 700, ¿qué eran? 750, no llegaba a 739 a 496 y 13 caballos. Estamos hablando de una moto con la misma potencia de una Scoopy de 125, que no sé en Latinoamérica si llegará a la Honda Scoopy o no, o en qué forma. Pero aquí la que se ha vendido sobre todo mucho aquí en Barcelona, creo que es de los sitios de Europa en que más Scoopys hay, pues la Scoopy de 125 son 13 caballos, o al menos la que tenía yo, la que no era en versión directa. También tiene lo que también tiene bueno es que en este caso es una caja de cambio de 4 velocidades. En el caso de la Harley eran 3 velocidades, es decir, ya sabemos que tener 4 velocidades te da algo más de velocidad punta, teniendo en cuenta el peso y la potencia de la motocicleta, que yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el consumo, que no lo hemos... Es un dato a veces complicado de conseguir, pero... No he encontrado datos realmente de todas las motos para poder compararlos un poquito. Pero entonces, esta debía ser un mechero, esta. De todas las otras, por el peso gastar algo menos, ¿no? Sí, posiblemente, sí. Por la relación potencia-peso debía ser un mechero esta. Y luego por el tipo de suspensión, tipo de suspensión es el tipo glider que llaman, que es un tipo de suspensión de brazos basculantes. O sea, digamos que bascula así.
¿no? Y tiene un muelle que hace que suba y baje ese eje basculante. O sea que cada una de las tres motos tenía un sistema de suspensión delantera distinta. Y digo tipo de suspensión delantera porque estas no tenían suspensión trasera. No llevaban suspensión trasera. En contra de lo que sí normalmente una motocicleta, digamos, de uso civil, lo que se prima es el que sea confortable y tal y cual. Aquí lo que se prima es que cuanto menos piezas móviles tenga y mucho menos piezas se puedan dañar, mejor. Pues Sí. no llevaban suspensión trasera. Sí es verdad que algunas de estas motocicletas, creo que la Harley llevaba unos muelles en el asiento que le daba cierta confortabilidad al conductor, pero en el caso de las ruedas posteriores no llevaban esa suspensión. Y luego, por ejemplo, en este caso, la motocicleta esta tiene, a ver, creo que tiene en una longitud entre ejes, es incluso la más corta, creo. Sí, 1372. De las tres. Porque 1372, sí. Tanto la BMW como la Harley Davidson son prácticamente iguales entre ejes. Una tiene ahora tiene 1,40 m y la otra tiene 1,46 m. O sea, son 2 centímetros de diferencia. Son prácticamente iguales de larga. Sin embargo, esta es más cortita, algo más cortita. Y quizá la más fea de las tres. No te creas, no es una moto especialmente fea, no. Tiene unos aires, tiene ciertos toques muy similares. Esta quizás es como más esquelética. Más estilizada, ¿no? Más estilizada, ¿no? Más también el motor más pequeño, pues también parece que sea más delgada, ¿no? Que tiene un depósito algo más pequeñito. Por ejemplo, esta tenía, en contra de, por ejemplo, poder tener, por ejemplo, la Harley, que podía llevar relojes o tal, lo podía llevar incluso encima del depósito, que eso prácticamente en casi ninguna de las militares era necesario llevar un velocímetro, por ejemplo, porque carecía de mucho sentido. Tampoco es que fuera importante, no iba a una multa por excederte de velocidad. O sea, no, pero bueno, sí. No era muy habitual ese tipo de cosas. Sí podían llevar a lo mejor testigos de presión de aceite, cosas así un poco más importantes, ¿no? Esta, por ejemplo, lo llevaba encastrado en el faro, un pequeño velocímetro llevaba encastrado en el faro. Esta venía de serie con los faros militares, los de visión nocturna, los llevaban nada más que la rendijita para. Los otros, lo que se hacía normalmente era colocarles unas fundas de tela sobre los faros, para poder conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Y luego llevaban un sistema óptico posterior diferente, más británico y tal, distinto, pero bueno, era una moto también que ya te digo, dio muy buen juego en el ejército británico, y la verdad es que es una moto que, digamos, en su condicionamiento y cómo funcionaba y tal y cual, perfectamente podía estar a la par de las otras motos. Pero vamos a ver, cada una tiene su finalidad y son distintas, ¿no? Estas la utilizaron incluso los cuerpos femeninos que actuaban de enlace en Gran Bretaña, en las bases y tal y cual. Eran muchas mujeres. Lo digo porque esto es un dato curioso que no todo el mundo conoce, que las mujeres en el ejército británico funcionaron mucho también como conductoras de ambulancias, y funcionaron también mucho, te hablo en Gran Bretaña, no te hablo en combate, ¿no? Y utilizaban mucho las motos como enlace, ¿no? Como correo. Las utilizaban bastante. Y este es uno de los modelos que utilizaban. Ya te vuelvo a decir, lo mismo que la BSA, hubo otros fabricantes que también fabricaron motocicletas para el ejército británico con bastante éxito. Dentro de precisamente de los fabricantes británicos hay una que es lo que comentaba antes, que eran las Enfield, fabricó la Royal Enfield, que hace poco sacó una edición especial de una de sus motocicletas, que creo que se llama Airborne, que está decorada y fabricada y diseñada como una moto militar, recordando a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Si alguno tiene la ocasión de entrar en la página de web de Royal Enfield, ahí lo puede ver. Es una preciosidad de moto. Yo muy bonita. Esta no la he visto, pero sí que la que he visto y tuve la ocasión de no probarla, finalmente no la pude probar, pero fue la versión militar, también limitada, que hizo Triumph, te lo estoy hablando de cabeza, sobre también la moto que llevaba, ahora me estoy metiendo en un berenjenal. ¿Tú te acuerdas la película de La Gran Evasión? Sí. La moto que lleva el prota de la película. Steve McQueen, sí. Steve McQueen, pues esa moto.
Yo creo que era la Triumph. Ahora ya te digo que me he metido. No sé qué modelo puede ser. Sí, yo tuve la ocasión de hacerle un vídeo para mi primer canal de YouTube, que al cerrármelo, pues no sé por qué, pues no encontré el máster del vídeo, ni encontré, no sé por qué. Una vez se me jodió un disco duro y ahí sé que perdí muchas cosas, pero al final no sabes. Se te jode un disco duro, pero no sabías lo que había ahí dentro. Muchas veces. Bueno, claro. Pero lo tengo repartido entre 10 o 12 discos y tengo todo un poco condensado, ¿no? Mira, comentar una cosa muy curiosa precisamente de esa película, que las escenas de la motocicleta las hace él mismo, ¿eh? No usa doble. Sí. Era un crack el tío. Era un auténtico crack el pavo este. Es la bomba. Sí. Pues sí, la Bonneville. Las Bonneville Steve McQueen 2013. Sí. Tuve la ocasión de verla cuando el primer día que llegó al concesionario y ostras, numerada y todo, era una auténtica preciosidad. Lo que pasa es que claro, eso es para gente con pasta y que bueno, puedes tener varias motos, porque al final... No, claro, pero eso es una cuestión de moto de coleccionista, que decir, es como para decir, la tengo, la muevo lo mínimo y la guardo en un garaje para que coja para que tenga valor. Porque eso es que es lo que... Porque de hecho muchos fabricantes, no solamente de motocicletas, incluso de automóviles, sacan ediciones especiales recordando determinados eventos, lo que sea. Como pasó con Mustang, por ejemplo, que saca una edición especial recordando al P51, con los mismos colores, tal y cual, pues exactamente lo mismo. Y este que te digo yo de Royal Enfield, pues sacó esto, que precisamente Royal Enfield fue uno que fabricó una moto aerotransportada, y ahora donde quiero que contarla medio sorpresa, y ya hablamos rápidamente, que son de las motos aerotransportadas. Que estas motos que estamos hablando ahora, pues se podrían a lo mejor llevar en planeadores, pero las que podemos comentar se tiraban en paracaídas. Y Royal Enfield fabricó una que, aunque no era específicamente para eso, se lanzaban paracaídas con un soporte especial. Tenía un modelo que se llama Flying Flea, que es pulga voladora. Era una moto de 125 y se lanzaba en un soporte especial. Simplemente con notar ese como curiosa. Pero sin embargo, sí hay 3 países que fabricaron motocicletas específicamente para las tropas aerotransportadas, para los paracaidistas, que fueron los italianos, los británicos y los estadounidenses. Y de las 3, la más curiosa, y de esta la verdad es que yo desconocía bastantes datos, es la Bolografo Aeromoto. Es una moto muy peculiar. Es una moto que tiene una cosa muy peculiar, es que llevaba doble rueda delante y detrás, unas ruedas pequeñitas dobles. ¡Ostras! Y era chiquitita, era muy pequeñita, o sea, medía apenas un metro. Esta la he visto en algún apenas un metro, sí. Y bueno, pues era plegable y era para que se pudiera meter dentro de un contenedor. Se fabricó durante un par de años aproximadamente, se fabricaron muy poquitas motos. Y a partir de 1943, los alemanes, algunas las utilizaron para lanzarlas en paracaídas, en operaciones... Eran tubulares, era todo tubular, además. Sí. Y además era plegable, se plegaba el manillar y se metía dentro de un recipiente para lanzarlo dentro de un contenedor. Y los norteamericanos cuando llegaron a Italia, pues muchos los cogieron como porque para ellos era un juguete, pero la verdad es que era una moto bastante peculiar, es un tipo scooter. Simplemente ese es el detalle, ¿no? Vamos, más simple que el mecanismo de un chupete, o sea, algo sencillísimo, sin suspensiones y sin coñas marineras. Es simplemente algo que dé ligereza a las unidades paracaidistas, con lo cual son motos que en general no pasaban de los 50 km por hora, o sea que lo que sería como un scooter de ahora, ¿no? Luego está otra, que es la Welby Bike, que es fabricada por el Excelsior, que es la británica, que se diseñó específicamente primero para el SOE, para el Servicio de Contraespionaje Británico, ¿no? Los agentes que saltaban en territorio enemigo, pero bueno, luego pasó a utilizar por las unidades paracaidistas, aunque no se utilizaron demasiado, que sí se utilizaron en la campaña en Arnhem, cuando el Market Garden, el día D o el norte de África, pero no se utilizaron muchas, se utilizaron más que nada para moverse dentro de las bases o los aeródromos, y lo mismo. Se utilizaba, bueno, pues muy poquito, no se fabricaron muchísimas tampoco, unas 3.000, y lo mismo, no pasaba de 50 km por hora. Y luego estaba también otra también muy simpática, que quizás esta sea más conocida por la gente, que es la Cushman 53,
Airborne Scooter, que es como la llamaban. Esta ya era más grande, esta era casi de larga como una moto, o sea, medía 1,40 m y tantos de largo, algo más pequeña que las que hemos estado hablando, pero bueno, para ser una moto aerotransportada ya tiene tamaño. Pasa que esta se la usaba tal cual, o sea, tenía unos enganches con un paracaídas, la tiraban, pum, chimpum, y ya está. Estas se fabricaron bastante más unidades, se fabricó ya casi al final de la guerra y se usó mucho en el Mediterráneo, en el Pacífico, incluso en el día D se llegaron a utilizar tanto por las tropas aerotransportadas de la 82 aerotransportada y la 101, las archiconocidas paracaidistas estadounidenses. Y está lo mismo, no llevaban suspensiones, ese tipo de cosas. Sin embargo, esta Kussmann tenía una cosa muy peculiar, a la que se le podía poner un pequeño remolque. Y a ese pequeño remolque se le podía montar una ametralladora de calibre 30 o del 50, o incluso hasta un mortero del 81 milímetros. O sea, el remolque que podía llevar. O sea, que ya era un motillo que tenía cierta fuerza, ¿eh? Tenía 200 y pico centímetros cúbicos. O sea, pero bueno, simplemente comentar estas tres motillos, que son las que luego ya, si quieres en otro vídeo podemos hablar un poquito más de ellas. Pero bueno, simplemente es una cosa muy curiosa de estas tres motos que utilizaban las tropas paracaidistas, que yo creo que son bastante curiosas y unas motos muy simpáticas. Cualquiera puede buscar en internet imágenes que va a encontrar motos muy simpáticas. Y a mí la que más gracia me ha hecho ha sido la italiana, la Aeromoto, muy curiosa, con esas ruedas chiquititas, muy pequeñitas y dobles. Es una moto muy peculiar. Muy curiosa. Sí, sí. Muy bien, Juanjo, pues nada, yo creo que hasta aquí llega el día de hoy el vídeo, que se ha hecho un poco más largo de lo que pensaba. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Y bueno, y en la segunda parte ya anunciaremos las que hemos escogido como motos para hablar, o si no que la gente a ver si alguien la adivina, pero bueno. Podemos lanzar el reto, a ver quién adivina de qué motos vamos a hablar en el próximo vídeo. Porque seguro que alguno acertará alguna de las motos de las que vamos a hablar. No vamos a volver a repetir de estas, aunque... Alguna pista ya hemos dado, alguna pista ya hemos dado, Pero bueno. Al menos la alemana, al menos de una pista ya hemos dado. Se dan cuenta. Sí que te voy a decir que hablaremos de la Kettenkrad, esa sí que vamos a hablar, aunque no es una motocicleta como tal, pero yo creo que es algo tan sumamente curioso, porque no es ni tanque, ni es tractor, ni nada, pero es una mezcla un poco de todo. Es algo interesante para hablar de por qué nació, ¿no? Es muy importante. Sí, es curioso el por qué nació el Kettenkrad y todo lo que hizo, porque yo lo he visto hasta remolcando los Messerschmitt M163 Comet. Y es un dato curiosete, o sea, que tenía fuerza como para poder hacer y desplazar aviones. Sí, yo la he visto en imágenes antiguas como tractor agrícola, fíjate tú lo que te digo, para que veas. Imagínate. Muy bien, bueno, campeón. Ya hablaremos de ella. Pues sí. En el próximo vídeo, que con esto ya... Digo que ya vamos todos más que servidos. Pues sí, la verdad es que para esta primera parte espero que a la gente le guste, que se entusiasme, que no se olvide a poner likes, porque muchas veces nos olvidamos. Y bueno, pues el trabajo que hacemos aquí, pues los que estamos participando ahora con este nuevo formato de comentarios, de juntarnos pues un puñado de amigos. También te lanzo un reto, que ayer, no sé si fue en abierto dentro del vídeo de los espartanos, pues me dijo el amigo Miguel que era un día pues juntarnos no 2, sino 3 o 4 y comentar varias cosas, hacer un poco de brainstorming sobre un tema y poder discutir sobre diferentes historias. Yo creo que va a ser divertido. Podría estar muy bien. Hasta te comento que tengo un buen coleguita amigo mío que me dijo que sería interesante el formato de hacer un día, no sé a la gente qué le puede parecer, de ir cambiando, ¿vale? Pero un día defiendes a los yanquis, otro día defiendes a los rusos. En diferentes temas, ¿eh? ¿Sabes qué quiero decirte o no? Sí, un día haces de poli bueno, el otro día haces de poli malo. A ver cómo te defiendes, hablando de una postura o de por qué era mejor hacer cosas livianas o hacer cosas más complicadas. Yo creo que puede ser algo interesante y muchas veces improvisando. O sea, que al final te sale lo que tú opinas sobre eso. O sea, no te puedes preparar... ¿Tú qué opinas de esto? Y uno tiene que ir a favor de una cosa y otro tiene que ir a favor de otra. No es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería, ¿eh?
No es Recojo ninguna los tontería, guantes. Ya veo que te has quedado así con la cara así de esto, Sí, pero sí, tela, hombre, porque oye, Hombre, ha de ya me ser... quieres hacer currar mucho, hombre. No, pero esto ya prácticamente son cosas del directo, porque al final, bueno, fue Fran el que que me dijo, oye, tendríamos que hacer una cosa así. Me lo dijo no tan solo en el, digamos, el formato que estamos haciendo ahora, hablando específicamente de máquinas, sino más un tema, entre comillas, geopolítico, ¿no? Digamos. Uno defiende la Sí. Guerra Fría desde el sector soviético, el otro desde el sector norteamericano, y a ver qué puede salir de todo eso, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo, del tema que controlo más es la Segunda Guerra Mundial. O sea, los otros temas, hombre, Sí, hombre, sé claro. porque yo estudio la historia y me gusta toda, ¿no? Pero quizás haya gente que esté muy por encima No, hombre, mía en hombre. determinados temas de eso, de la Juanjo, Guerra sí, Fría sí, o de las sí. guerras modernas, ¿no? Pero bueno, opiniones tenemos todos, que decir, pues bueno, pues Sí, oye, sí, sí, para poder sí. debatir se puede debatir, o sea que No, además yo que no, que tengo la suerte de poder tener gente que quiere venir a poder aportar su granito de arena en todo este montaje que estamos haciendo ahora y que, bueno, a la Segunda Guerra Mundial nos podemos juntar más de uno. Eso sí, sí, no hay claro, ningún pues no. problema, no hay ningún problema. Sí, estupendo. Muy bien, campeón, pues nada, Genial. espero verte en la segunda parte, espero que estés con el lápiz tan afilado como lo has tenido en esta ocasión y Ya nada, estamos en ello. pues, Ya vale. estamos en ello. Gracias por volver a estar aquí delante en un domingo que ya se ha hecho las 8:20 ya. No veas tú, Te llevamos aquí ya, pero de la manera. Ya verás tú renderizar todo esto. Madre mía. Toda la noche estará. Muy Pues nada, bien. campeón, muchas gracias, lo he repetido Nada, y a nada, cualquier ti y cosa ya nos lo vemos sabes. próximamente en la trinchera. Sí, sí, no olvidéis entrar en el cajón de Grissom, el blog de este señor que tenéis aquí abajo, que está abajo mío, que se ve pues que va publicando todos los días, y en el canal de Facebook, que también os he puesto un link para que podáis ir entrando, porque vaya, si no hace más que subir cosas aquí este hombre, o sea, creo que cosas muy interesantes para poder suscribiros al canal de Facebook y seguir el trabajo de Juanjo. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos muy prontito con nuevos e interesantes temas que podamos hablar. En este caso, la segunda parte de las motos de combate. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Que vaya bien.